Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy estaremos hablando sobre la demanda por la pausa en procesos migratorios, las residencias permanentes, peticiones familiares I-130, el asilo, la I-220A y el permiso de trabajo. Quien les habla es Catherine Puerto y la primera pregunta, abogado. ¿En qué consiste la demanda por la pausa en procesos migratorios que han presentado en la Corte Federal y cuáles son los factores legales que podrían determinar la fortaleza de esta demanda? Sí, Catherine, gracias por la pregunta. Es un proceso importante porque las peticiones familiares en estos países que están sujetos a una prohibición de viaje se han paralizado. Y esto nunca se había visto porque inicialmente en la primera administración del presidente Trump se había hecho una pausa o una prohibición de viaje a determinados países, pero se habían excluido las peticiones familiares, sobre todo las de carácter inmediato. Ahora se utiliza el argumento de que estas personas de estos países han generado cargas públicas y por lo tanto se penaliza que estas personas puedan entrar, lo cual a mi modo de ver no tiene sentido, porque cuando usted hace una petición familiar, usted hace un affidavit de sostenimiento económico, que es el affidavit of support en inglés, que lo que tiene el objetivo es evitar que la persona genere carga pública, donde el peticionario se hace responsable a través de un formulario que la persona en 10 años no puede generar carga pública para el gobierno. Legalmente, yo creo que la demanda en Corte Federal va a lograr levantar esto, que es importante porque se ha intentado cerrar el sistema migratorio y el sistema migratorio está aprobado, en la ley migratoria está aprobado por el Congreso de Estados Unidos que las personas con vínculos familiares o permisos de trabajo, peticiones laborales, deben entrar a Estados Unidos porque para eso hay una cuota asignada. Y la labor del Ejecutivo es enforzar las leyes, o no voltear las leyes de una manera en que por un capricho se elimine la posibilidad legal de las personas de emigrar a Estados Unidos porque básicamente se considera que esas personas no son del agrado de que entren a los Estados Unidos, afectando en este caso a familiares inmediatos que son ciudadanos americanos o residentes de los Estados Unidos a que traigan a sus familiares. Yo creo que es un paso importante y yo creo que sí las Cortes Federales tienen que tomar cartas en el asunto para limitar la facultad del Ejecutivo de tomar políticas que realmente afectan la legalidad de los procesos y el debido proceso de ley y que laceran los intereses de los ciudadanos americanos en sus derechos fundamentales. Una de las preocupaciones es si hablar inglés mientras se hace un proceso de asilo o residencia y no hablarlo puede afectar de alguna manera en la discrecionalidad de los jueces o funcionarios para otorgar el estatus. No puede afectar para nada o no debe afectar para nada. Y legalmente no tiene ninguna base. La persona que solicita asilo tiene el derecho de expresarse. De hecho, cuando usted va a la corte, le dicen qué idioma usted domina mejor. Y hay personas que hasta son fluentes en inglés que la jueza prefiere que en juicio final hablen su idioma nativo por las peculiaridades y la dificultad del caso para que se puedan expresar con libertad todos los elementos. Eso no debe hacer. Ahora, lo que sí es preocupante es las decisiones actuales y la política actual de limitar el derecho a asilo en los Estados Unidos a las personas que están llegando por la frontera, alegando sin número de razones. Y las razones que están alegando en algunos casos son, por ejemplo, que han hecho acuerdos recientes con países para que la persona pueda aplicar asilo en otros lugares sin tener en cuenta que esto se debe aplicar cuando la persona llega por la frontera o pide asilo recién llegado, pero no para personas que llevan 3 o 4 años aquí. Le están aplicando asilo con efectos retroactivos, acuerdos de cooperación y que están lastimando y derechos fundamentales de las personas, como es el debido proceso de ley. Hay una concepción equivocada que se piensa que el debido proceso de ley solamente aplica a ciudadanos americanos y el debido proceso de ley, por definición de las Cortes Federales, aplica a toda persona que está en Estados Unidos independientemente de su estatus. Respondiendo específicamente a la pregunta, no, no afecta, no debe afectar y solamente una subjetividad de un funcionario lo puede hacer, pero legalmente no tiene ninguna base. Pero sin embargo hay otros mecanismos que el gobierno está implementando que afectan el derecho de asilo de las personas y que laceran individuos que llevan tiempo aquí y que están ejerciendo políticas que realmente no tienen en cuenta los derechos de los individuos a tener una audiencia, a tener un proceso debido de ley y a plantear sus derechos.
Abogado, ¿qué va a pasar con los I-220A que no tienen corte y ya aplicaron a la residencia? Bueno, realmente no va a pasar si la persona no tiene corte, la persona tiene I-220A con una residencia o con un asilo afirmativo. Si no tiene asilo afirmativo, el único remedio que tiene es el I-220A. Ahora, si le negaran si le negaran la residencia, entonces la persona ahí estuviera en una situación más difícil porque no tiene ningún remedio o ninguna aplicación afirmativa y hacer un asilo extemporáneo va a ser muy difícil, cuesta arriba y puede generar entonces que la persona la ponga en corte. ¿Cree que sería conveniente en estos momentos que una persona con I-220A haga algún trámite o sea mejor esperar? Bueno, una persona con I-220A puede hacer trámites. La persona con I-220A, primero, si no está en corte, puede hacer peticiones familiares. Eh, puede, asilo, si no lo hizo, es muy poco recomendable porque básicamente está fuera del término del año. Y un asilo extemporáneo lo que va a generar normalmente es que lo pongan en corte inmediatamente. Ahora, si la persona está en corte y tiene I-220A, puede hacer una petición familiar. El dilema está, mucha gente viene, abogado, puedo aplicar a la residencia. ¿No? Técnicamente, si usted está en corte, tiene I-220A, la mayoría de las personas que tienen I-220A entraron no por un puerto de entrada, sino entraron por cruzaron la frontera. So, esas personas en corte, la jurisdicción de la residencia no radica en la corte. Ahora hay personas que han tomado la decisión de aplicar y aplican con el servicio de inmigración. En algunos casos le mantienen el caso, en otros casos le cierran el caso administrativamente y en pocos casos lo venía. Ahora, con la agresividad que se están tomando las decisiones en materia migratoria hoy día, realmente tener una I-220A estando en corte y aplicar a la residencia, si se hace en corte y tienen un individual o una corte general de aquí a 3 o 4 años, pues no afectaría. Sin embargo, el costo del proceso en corte de la residencia es mucho más elevado que en el de inmigración. Consulte con un profesional y siga la decisión que usted toma. No hay soluciones perfectas realmente porque las personas que tienen I-220A, si no le adjudicaron un parol, y en muy pocos casos se han adjudicado recientemente por las decisiones que hay hoy de la Junta de Apelaciones, que se ha convertido en una institución que restringe enormemente el derecho de los inmigrantes, va a ser muy difícil que le den la residencia. En caso de que una persona sea detenida y el juez le apruebe hacer el ajuste cubano, si el fiscal presenta una apelación sin argumento alguno, ¿qué puede pasar? Bueno, es una buena pregunta. Primero, la Junta de Apelaciones va a recibir la apelación y va a decidir al respecto. En el día de ayer hay un proyecto de modificar el proceso apelativo ante la Junta de Apelaciones y el argumento que hay es que se ha inundado de volumen de casos los casos legales apelativos. Pero miran el resultado, pero no miran realmente la causa. Y la causa es porque simplemente han creado un sistema donde han negado todo remedio y la gente tiene que apelar ahora. Básicamente, si un fiscal apela, lamentablemente le están dando más peso al fiscal que a la decisión de los jueces. Y últimamente se ha visto que cuando un juez toma una decisión a favor de un inmigrante en un caso y el gobierno apela, las decisiones están a favor del gobierno, aunque en derecho no tengan un sentido. Eso, lamentablemente la discreción de los jueces se ha visto muy limitada y en muchos casos los jueces están haciendo una batalla por representar a las personas o no representar, por tomar decisiones justas de acuerdo a derecho, pero realmente el proceso apelativo se ha complicado de una manera porque con la nueva administración la Junta, el directivo de la Junta de Apelaciones fue removido y el personal que hay hoy día es más proclive a enforzar las políticas del Ejecutivo que anteriormente, que había una decisión más balanceada. Nos plantean, yo hice mi asilo y tengo la petición I-130 aprobada. Mandé a cerrar mi corte y no me la cerraron. ¿Qué debo hacer? Bueno, primero tiene que leer la decisión del juez. Segundo, no toda I-130 aprobada lleva automáticamente un cierre de corte. Primero tiene que ver la fecha de prioridad de la decisión. Tiene que ver el remedio migratorio que va a tomar, si tiene que pedir un perdón, una I-601A. Hay muchos jueces hoy día que piden que usted someta un perdón primero, aún con la corte abierta, lo cual técnicamente no es correcto, pero para que ellos entonces analicen la razón del perdón y si ven que hay evidencia suficiente para que haya una posible aprobación, entonces le cierran la corte. Pero lo primero que tiene que hacer es revisar la decisión a ver lo que está diciendo el juez.
¿Qué argumento está diciendo el juez? ¿Por qué no le está cerrando la corte? Puede ser porque la fecha de prioridad no está vigente, porque toma tiempo, porque hay peticiones que son inmediatas, hay peticiones que demoran la fecha de prioridad y el que se la hayan aprobado no quiere decir que la visa esté disponible. Por lo tanto, si le cierran la corte, no. Y más bien, lo que están es cerrando administrativamente los casos, no están cerrando, terminando los casos como era antes, porque básicamente lo que están haciendo es cerrando administrativamente para mantener la jurisdicción. Primero, leer la decisión, consultar con una persona que tenga el conocimiento, que la guíe y que sepa el por qué y si se puede someter de nuevo y si no, qué remedio tiene. ¿Qué pasaría con los permisos de trabajo si se cierra el asilo? Si usted tiene un asilo y lo cierra y el asilo está en corte, el permiso de trabajo queda sin efecto. Ahora usted tiene la tarjeta, pero técnicamente la tarjeta está sosteniendo una categoría que ya no existe porque el asilo está cerrado. Nos dicen, yo cerré mi corte, tengo una I-130 aprobada y también hice asilo. Creo que ahora viene el perdón. ¿Cuál sería el costo de eso? Bueno, el costo del fee, del perdón, ¿cuánto es, Catherine? Que tienes que pagar a la inmigración. Serían 795. Ahora, el costo del proceso depende de la persona que se lo vaya a hacer. Eh, Cada profesional tiene una tarifa determinada. Pero ahí lo que tiene que ver qué elementos usted necesita para el perdón y si tiene el familiar que le dé el perdón. Porque los perdones, para tener el perdón de la I-601, desciende, es decir, el padre le puede dar perdón a los hijos, la esposa le puede dar perdón a los esposos, pero el hijo no le puede dar perdón al padre. O sea, es una dinámica que no tiene sentido, pero es como está establecido. Entonces, en relación a costos, no me corresponde a mí hablar de eso, me corresponde decir cuál es la tarifa que tiene inmigración, pero consulte con un profesional, si usted tiene, vea los requisitos que tiene, si califica y si se ponen de acuerdo en el precio, entonces usted contrata a la persona y le hace el trabajo. También nos plantean, si yo no renové el permiso de trabajo el 10 de junio del 2025, pero no me llegó ningún recibo de comprobación ni nada que me certifique, ¿puedo ir a renovar la licencia de conducir sin ningún recibo, ya que yo apliqué a la extensión el 10 de junio? Bueno, puede ir a renovarla, pero lo más probable es que no se la den. Básicamente, parece que hay un tema con los recibos en esa fecha. No sé por qué pasó, que tú tienes algo que decir en eso, los recibos que hay, porque tú manejas eso diariamente. No, realmente tienen que consultar con el DMV y ver cuáles son los documentos que le solicitan en referencia al caso que tengan pendiente. Quizás no sea el recibo del permiso de trabajo, pero con el recibo de asilo o el recibo de la residencia lo puedan solicitar. Ahora sí, la tarjeta no, o sea, el plástico, el ID, no lo suelen emitir si no hay un ID del gobierno. La siguiente pregunta, ¿por qué muchos abogados no quieren cerrar la corte de I-220A? Bueno, no querían cerrar la corte de I-220A porque era preferible tener un asilo porque tenían un remedio en corte y ante una posible acción de ICE, pues la persona estaba en corte porque si la persona no estaba en corte y tenía un I-220A y cerraban el asilo, se quedaba en la residencia y si lo detenían, USCIS podía cerrar la residencia o negarla y se quedaban sin nada. Pero hoy día, con el tema de los cubanos y el enforzamiento de una acuerdo de cooperación para enviar a los cubanos a terceros países, llámese Ecuador o Uganda, básicamente cerrar el caso en corte hoy día se ha convertido en una posibilidad más favorable a un inmigrante que dejar los casos abiertos, porque en cualquier momento puede venir una moción, una petición de desestimar el caso y generar una orden de remoción para enviar a esta persona a terceros países desde el punto de vista técnico, que realmente no tiene sentido. Primero porque no hay vínculos con esos países. Si una persona llega y el acuerdo está casi en una fase inicial, sin un protocolo de cómo se va a implementar. Pero la realidad es que la decisión de la Junta de Apelaciones cierra a los jueces la posibilidad de discutir eso y básicamente es casi que tienen que firmar esa orden. Y la orden se convierte contradictoria porque usted está negando a la persona la inelegibilidad de aplicar para asilo y al mismo tiempo le está emitiendo una orden de remoción en vez de desestimarlo y el caso y dejarlo sin documento. Evidentemente la intención es que las personas tengan orden de remoción y forzar el retorno o por lo menos la expulsión de estas personas lo más rápido posible de Estados Unidos y no esperar los 3 años que le quedan al gobierno, porque ellos saben que posiblemente el gobierno que venga a un ajuste en este tema de inmigración por la severidad con que se han esforzado y porque muchas decisiones realmente son cuestionables desde el punto de vista legal.
Y también, bueno, se debe decir que no es una decisión de los abogados en sí, es una decisión de la corte y del gobierno querer cerrar o no o sea, el Correcto, proceso. correcto, correcto. Muy bien ese punto, Catherine. Gracias. Nos plantean, a mí llegó una carta de permiso de trabajo de una extensión de 540 días. ¿Yo podré trabajar con esa carta? Bueno, sí, no, depende. Técnicamente, primero, depende de si el permiso de trabajo anterior tiene la misma categoría que esa carta. Pero básicamente lo que se posibilita es que si usted tiene una categoría anterior, por ejemplo, de asilo o de residente, y ya tuvo un permiso de trabajo bajo esa categoría y lo renueva, con la extensión sí puede trabajar. Pero si usted tuvo un parol o un asilo, un permiso de trabajo, y ahora lo está sometiendo bajo otra categoría de residencia, aunque la carta diga una extensión, no la va. Es correcto. Sí, igual la mejor forma de confirmar es con el formulario I-9, ahí poniendo los datos o sea, del caso y la persona, ellos pueden confirmar si el permiso está activo o no. Esa es la verificación de, Sí, la verificación de de, los de empleos. empleo. Así. ¿Cuánto demora la residencia por la petición I-130 si es un ciudadano pidiendo a su papá? Bueno, ¿cuánto demora la residencia por la petición I-130? Depende. Vamos a hablar. Si estamos hablando de un proceso, de una aplicación concurrente, es decir, que el papá está aquí, entró legal, y están haciendo los dos procesos. Hace unos meses era muy rápido porque se aplicaba la I-130 con la I-485 y básicamente enseguida tenían la entrevista en el servicio. Ahora, si usted pidió a su papá, usted no hizo la residencia si su papá está fuera de los Estados Unidos, usted hizo la I-130 y ahí, lamentablemente y sin razón, se están demorando casi 17 meses el servicio de inmigración para aprobar una I-130, que eso tiene que tener una acción legal, debe tener una acción legal, porque no se justifica que pagando un fee de $675 en una petición inmediata a un familiar espere para procesar una I-130, que lo único que tiene que demostrar es el vínculo biológico entre padre e hijo, ese periodo de tiempo para aprobarse. Ahora, si el papá está afuera, se hace la I-130 primero y después viene el proceso consular. Entonces el proceso consular se hace en la embajada. Pero si está aquí, se hace concurrente. Ahora, en los casos que sean ciudadanos, por ejemplo, hoy día los padres cubanos o venezolanos o colombianos o hondureños, creo también están dentro de la provisión, ¿no? Sí. Y tengan nicaragüenses o brasileros estén dentro de la provisión de viaje, tomará más tiempo citar a las entrevistas por el tema de las verificaciones que están haciendo y por el tema de que ellos consideran que va a tomar más tiempo estas adjudicaciones. Pero normalmente, antes de esto era muy rápido si estaba aquí. Si está fuera, lamentablemente, el proceso es muy dilatado. Otra persona nos plantea, mi esposo recibió la residencia permanente el 13 de noviembre. Yo ingresé al país con una visa y en este momento tengo asilo. ¿Él podría pedirme con una petición I-130? Okay, la puede pedir con una petición I-130, pero no puede hacer el ajuste de estatus a no ser que esté en estatus usted cuando su esposo la pida. Le voy a explicar. Usted va a hacer la categoría F2A, no es una petición inmediata. Tiene un orden de prioridad y para que haga el ajuste, usted tiene que estar en estatus. Ahora, eso no es óbice para que él pueda pedirla con la I-130, pero la petición con la I-130 tiene que salir usted afuera o esperar, estando hecha la petición con la I-130, de que él sea ciudadano y usted pueda ajustar inmediatamente, aunque haya acumulado presencia ilegal. Pero aunque usted no acumuló presencia legal porque hizo el asilo dentro del término de los 6 meses, eso no quiere decir que esté en estatus siendo residente para hacer el ajuste. Puede hacer la I-130 siendo residente, no puede hacer la I-485, a no ser que cuando haga la I-485 usted esté durante el término de permanencia del estatus de la visa con que entró. Nos preguntan, ¿con el I-797C se puede tramitar la licencia de conducir desde ya? Se puede intentar tramitarla, sí, pero el I-797 es un recibo, es el recibo que emite el documento. Hay que ver qué tipo de petición usted tiene o aplicación usted tiene. Y en base a eso es que puede lograr el resultado. Porque no todo I-797 refleja una petición o un proceso. Porque hay documentos que usted tiene que tener, ¿no? Sí, todos los documentos que yo decía es que sean notificaciones de recibo tienen, es un I-797C. Hay que ver qué tipo de procesos es que usted tiene pendiente con USCIS.
Nos preguntan, ¿se puede reclamar a un hijo I-220A soltero siendo ciudadano americano? Sí, se puede reclamar un hijo de edad soltero siendo ciudadano americano. Si el hijo es mayor de 21 años, es categoría F1. Si es menor de 21 años, es una petición inmediata. Y si estuviera casado, fuera categoría F3. Pero evidentemente sí se puede reclamar. Nos plantean, tengo asilo negado en corte y con una apelación puesta en menos de 30 días después de la negación, por lo que aún estoy esperando. Mi esposa me colocó la I-130. ¿Debo solicitar el perdón? No puede solicitar el perdón hasta que esté aprobada la I-130. Y una vez que está aprobada la I-130, si el asilo está pendiente, la apelación, debe hacer una moción para bajar ese asilo y hacer un proceso que se llama de devolución, remand el caso, para que haya un posible cierre administrativo o terminación, o ajuste si pudiera hacerlo, que es difícil. Pero en las circunstancias prácticas de hoy día, lograr de eso el VA va a ser un poquito difícil por las características restrictivas de aliviar cualquier remedio migratorio a las personas que están en corte y por las decisiones de enforzar las decisiones de los jueces se va a hacer difícil, pero legalmente puede ser ese camino. Ahora, hacer un perdón con una apelación pendiente, una I-130 hecha y sin estar aprobada, no es posible. ¿Qué pasa si salgo de los Estados Unidos con la I-130 aprobada y someto mi perdón desde mi país de origen? No, el perdón, ¿por qué sería? ¿Por la presencia ilegal? Si Mm, lo somete por la presencia ilegal, no debe salir hasta que el objetivo es hacerlo aquí para que no espere, porque, por ejemplo, si usted tiene la I-130 aprobada y va a un proceso consular y entonces le determinan que usted acumuló presencia ilegal y acumuló presencia ilegal de más de 6 meses, pero menos de un año, son 3 años de castigo. Y para evitar ese castigo tiene que hacer la I-601, que la tiene que hacer fuera y puede tomar 2 años para que haya una decisión. Esos 2 años va a estar esperando fuera. Y si acumuló más de un año, son 10 años y tiene que hacer la I-601A para evitar esos 10 años y la tiene que estar esperando fuera. Si usted lo hace, la I-601A, que es la misma I-601, pero estando aquí. Y si se la aprueban, cuando usted llega a su país, lo que va a estar es el término normal de procesar la visa, que puede ser un mes, 2 meses, pero no los periodos de espera para tener una adjudicación en el perdón. No es aconsejable que teniendo la posibilidad de hacer un perdón desde aquí, lo haga en su país. Abogado, nos dicen, yo presenté mi asilo antes de los 180 días y ya tengo mi I-130 aprobada, pero sí tengo corte. ¿Solo debo cerrar la corte o ir a hacer el proceso consular? ¿Debo hacer el perdón? Si estuvo menos de 180 días, si hizo el asilo dentro de los 6 meses, no necesita hacer el perdón. Tiene que cerciorarse. Ahora, si usted va a salir, tiene que ver que no esté incluido en los de los 75 países, porque si no está saliendo ahora y se queda afuera, porque no puede entrar. Y segundo, para salir tiene que cerrar la corte, ya sea que el juez le termine el caso o que pida una salida voluntaria. Pero tiene que jugar muy bien la aritmética, la matemática con las fechas y las posibilidades, porque si sale o pide la salida voluntaria y se queda más el tiempo permitido, se convierte en una orden de remoción. Y si cierra el caso y no sale y está más de 6 meses, empieza a acumular presencia ilegal. Tiene que saber exactamente las consecuencias, el cómo y el cuándo de lo que tiene que hacer antes de tomar esa decisión. Teniendo un proceso de I-485 por ajuste cubano, ¿podría pedir una I-130? Bueno, usted no la puede pedir, el familiar de usted puede hacer la I-130, ya sea ciudadano o residente. Ahora, solamente si usted tuviera una I-485 pendiente y tiene un familiar para hacerle una I-130 con una nueva I-485, tendría que ser ciudadano, porque es concurrente. Si tiene una I-485 sin una I-130 es porque es cubano, o porque la está haciendo por Bagua y que es esposo abusado, o porque tiene una aplicación por refugiado. So, la pregunta es un poco En este caso inconclusa. sería por ajuste cubano. Por ajuste cubano, esa pregunta me la han hecho muchas personas y yo creo que puede hacerlo, pero no resuelve el tema de que si usted tiene una I-220A, ya sea por un ciudadano americano o por usted mismo, si usted tiene una admisión legal o un parol. Porque al final, si es ciudadano americano, le van a aprobar la I-130, pero si van a usar el argumento
que hay hoy día con el tema de la I-220A aplica tanto para ley de ajuste cubano como para peticiones por ciudadanos americanos, porque lo que para el proceso no es quién hizo la petición, sino qué documento usted tiene para probar una admisión o un parol. Y esa valla o ese impedimento va a estar presente en la I-485 que usted tiene por la ley de ajuste cubano, como en la I-485 que usted tiene por la I-130. Y la última pregunta, abogado. ¿Los padres pueden dar el perdón I-601A a un hijo que es mayor de 21 años? Los padres sí pueden dar el perdón porque el perdón desciende padres a hijos. Hijos a padres no. Perdón lo pueden dar esposo a esposa, línea colateral y línea descendiente, padres a hijos. Pero hijos a padres, lamentablemente, en el perdón por la presencia ilegal no se puede dar. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes.